Buenas tardes, hoy les vamos a explicar sobre los ecosistemas de México. Este trabajo es realizado por Alejandro Viramontes Juárez, Javier Alejandro Esparza Gómez y Alfredo de Luna. Es importante conocer todos los ecosistemas en nuestro país, ya que nosotros como humanos tenemos un efecto crucial que desbalancean el equilibrio de estos mismos. El desbalancear estos ecosistemas básicamente significa su destrucción, ya que estos tienen ciclos vitales que si llegan a su interrupción, todos los organismos vivos y no vivos que dependen de ellos dejan de existir. El primer ecosistema que se encuentra aquí en México son los bosques templados. Al siguiente vamos a platicar sobre ellos. Estas comunidades, dominadas por árboles altos, mayormente pinos y encinos, acompañados por otras varias especies, habitan en zonas montañosas, con clima templado a frío. México contiene el 50% de especies de pinos del mundo y cerca del 33% de encinos. Se estima que los bosques templados contienen cerca de 7,000 especies de plantas, a pesar de que la mezcla de especies puede variar entre uno o varios pinos y algunos encinos. Son comunidades siempre verdes. Se desarrollan en zonas con temperaturas promedio entre 12 y 23 grados centígrados, aunque en invierno la temperatura puede llegar hasta por debajo de 0 grados. Los servicios ambientales que producen este ecosistema retiene el agua de la lluvia, facilitan que se infiltre al subsuelo y se recarguen los mantos acuíferos. Esto también disminuye la erosión al reducir la velocidad del agua y sujetar la tierra, y reducen el riesgo de inundaciones. En el proceso de fotosíntesis, los árboles, como todas las plantas, capturan dióxido de carbono y devuelven el oxígeno. Ofrecen también multitud de hábitats distintos para la gran variedad de seres vivos aquí en México. Además, proveen de una variedad de productos, del cual la madera es muy importante. Pero como todo ecosistema tiene impactos y amenazas. El principal impacto ha sido la tala de grandes extensiones para el desarrollo de la agricultura, industria de madera, obtención de ocote. Además, también se han utilizado para el pastoreo extensivo. Son afectados por incendios forestales y cambio de uso de suelo para agricultura o ganadería, cacería de subsistencias y tráfico ilegal de fauna. Son afectados por el cambio climático y es importante protegerlos. Vamos a hablar de otro de los ecosistemas muy importantes y muy poblados en México, que son las selvas húmedas. Y más adelante vamos a hablar sus crisis, lo que es, lo que contiene y todo lo demás. Las selvas húmedas son comunidades vegetales más exuberantes del país. Están formadas por árboles de hasta 30 metros o más alto, de muy diversas especies, y que conservan su follaje todo el año. Además abundan las líneas, espifitas y palmas. Algunos árboles tienen troncos rectos con raíces tubulares con contrafuertes. La mayoría de los árboles tienen hojas grandes y duras. Se contribuyen en climas cálidos y húmedos. Se distribuyen en regiones con lluvias abundantes todo el año y temperaturas cálidas por todas las plantas que conservan su follaje. La precipitación promedio es superior a 2,000 milímetros anuales y la temperatura siempre es mayor a 18 grados centígrados con poca variación. Los servicios ambientales. Las selvas han sido tradicionalmente fuentes de madera preciosas, leña y diversas plantas y animales para la subsistencia de las comunidades rurales e indígenas. Además son sustento de los procesos de funcionamiento de los ecosistemas, incluyendo ciclo de nutrientes y agua, retención y formación de suelos, hábitat de biodiversidad, regulación del clima, erosión, eventos extremos, mantenimiento de la biodiversidad. También desempeñan un papel importante en la regulación de la polinizadores, plagas y vectores de enfermedades. Asimismo, la producción de miel depende de múltiples especies de abejas nativas, europeas y africanizadas, que visitan más de especies de plantas de las selvas húmedas. Impactos y amenazas. Los principales impactos directos son el cambio del uso del suelo para dedicarlo a la agricultura o ganadería y el cambio climático que se prevé en ocasiones condiciones más cálidas secas, lo cual ocasionaría la ampliación de ecosistemas secos afectando a los húmedos. Otras amenazas más difícil de cuantificar, pero evidentemente es la extracción desmedida de flora y fauna,
para el tráfico ilegal, lo cual afecta la capacidad del ecosistema para mantener su funcionamiento y a sus servicios ambientales. Pastizales. Comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos. Pueden ser producto del desmonte de terrenos boscosos, pero aquí nos referimos a los naturales. En las sabanas pueden existir árboles, pero son escasos y muy dispersos. Se distribuyen en zonas semiáridas y de clima fresco. Las temperaturas medias anuales oscilan entre 12 y 20 grados centígrados, con precipitación media anual entre 300 y 600 milímetros. Se encuentra en laderas de cerros y el fondo de valles con suelos moderadamente profundos, fértiles y medianamente ricos en materia orgánica. Servicios ambientales. La mayoría de los pastizales se utilizan para la cría de ganado bovino y equino. Los pastizales son fuentes de alimentos y fibras combustibles. Contribuyen a la regularización del clima, la polinización y la purificación y recarga de acuíferos, el control de especies invasoras y la captura de carbono. Tiene valor cultural, espiritual y recreativo. Impactos y amenazas. Los pastizales son considerados uno de los ambientes más amenazados de América del Norte. Un pastizal sobrepastoreado significa desolación, erosión y ganado desnutrido. El mal manejo del ganadero impide el buen desarrollo y la reproducción de las especies vegetales más nutritivas y apetecidas para el ganado. Matorrales. Comunidades vegetales dominadas por arbustos de altura inferior a 4 metros. Son propias de climas secos con lluvias escasas y zonas frágiles que favorecen la desertificación. La composición de especies cambia con la región. Existen variantes de matorrales, dependiendo del grupo de especies más abundante. En algunos predominan plantas suculentas y con hojas gruesas. En otros las plantas tienen hojas muy pequeñas o las pierden, o tienen espinas, lo cual les da aspecto diferente. Por ejemplo, los matorrales de Tamaulipas tienen un aspecto diferente a los de Coahuila y a su vez a los de Baja California y así sucesivamente. Servicios ambientales. Entre los servicios ambientales que prestan los matorrales están los de la regularización de nutrientes, polinización, control biológico, hábitat, refugio y criadero de especies endémicas, producción de alimentos, combustibles, textiles, medicina y plantas ornamentales. Asimismo, proporciona soporte para actividades culturales, científicas y educativas. Tienen valor estético. Impactos y amenazas. El pastoreo descontrolado es una de las principales causas del deterioro, junto con los desmontes por la agricultura y la ganadería. Esto ocasiona pérdida de la vegetación a causa de la compactación y erosión del suelo, la extracción de especies maderables y explotación descontrolada de plantas como materia prima industrial. Por ejemplo, para elaboración de cera, destruye la planta en su totalidad. Existió cacería excesiva y descontrolada, especialmente del berrendo y del borrego cimarrón, que diezmaron las poblaciones. Adicionalmente, la construcción de presas en el río Nazas en el siglo XIX trajo consigo la desecación de grandes extensiones como las laguas de Mairán y Tahualayo. Como conclusión, podemos decir que es importante cuidar estos ecosistemas que tenemos aquí en México. Estos ecosistemas son importantes en nuestra cultura. Tenemos que protegerlos de gente que quiera destruirlos, gente que quiera sobreexplotarlos. Hay que, como mexicanos, tener un cuidado de estos ecosistemas y no dejar que se nos destruyan. Bueno, por nosotros sería todo. Gracias.